Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos a la conferencia. La importancia de los ciberseguros en las organizaciones. Presento al ponente. Daniel Santín Barroeta es poblano de nacimiento, graduado en Ingeniería en Sistemas Computacionales con mención honorífica. Ha cursado además los diplomados en Análisis y Diseño de Políticas Públicas y en Gobierno Digital. Es perito especializado en delitos informáticos, ciberseguridad y cibercriminalidad. Además, es especialista en pruebas periciales informáticas y certificado en ISO 27001-2022. Actualmente colabora sobre temas tecnológicos y ciberseguridad en diversos medios impresos, digitales, radio y en TV Azteca Puebla. Ha sido conferencista en eventos nacionales e internacionales. Bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de los ciberseguros en las organizaciones. Este tema es relevante debido a los últimos casos de hackeos que hemos tenido en México y otras partes del mundo. La realidad es que hoy hablamos sobre la importancia de considerar la información como un activo. Este activo, de acuerdo a diferentes autores, hoy en día es el más valioso en el planeta. Es importante que ustedes determinen de qué manera están manejando sus activos digitales. Y si bien es cierto que tenemos una gran cantidad de información, en muchas ocasiones no la sabemos definir ni clasificar de manera adecuada. Por eso es importante que a partir de este momento ustedes empiecen a catalogar y a clasificar sus activos digitales de diferentes maneras. El día de hoy les voy a hablar de varias de estas cuestiones que serán importantes sin duda para sus organizaciones. Quiero iniciar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué sucede si en este momento tenemos un ataque cibernético? ¿Qué sucede si nos hackean, si tenemos algún tipo de ataque, ransomware, por ejemplo? Y la realidad es que empezamos a generar una serie de preguntas. ¿Qué tan seria es la amenaza? ¿Tenemos un robo de identidad corporativa? ¿Qué tanto daño nos va a causar? ¿Quién lo está haciendo? ¿Estamos preparados para enfrentarlo? Y sobre todo, ¿cuánto nos está costando? Esta parte es fundamental porque la realidad es que en la actualidad estamos hablando ya de la ciberseguridad como parte fundamental en las organizaciones. Esta ciberseguridad que tiene como objetivo principal proteger a las personas, a las organizaciones y por supuesto a la sociedad en general de riesgos y amenazas cibernéticas que lamentablemente en los últimos años han estado creciendo de manera continua. Asimismo, desde la pandemia, con toda la transformación digital que tuvimos, han crecido en diferentes porcentajes los diferentes delitos cibernéticos. La ciberseguridad debe ser interpretada teniendo en cuenta los tres pilares que la soportan: las personas, la tecnología y por supuesto los procesos. En la actualidad tenemos lamentablemente un incremento notable en el ataque a las personas porque somos el eslabón más débil. Los ataques cibernéticos contra menores han crecido, así como los ataques cibernéticos y hackeos a personas mayores. Sin duda, también han crecido para las empresas y organizaciones. Por eso es importante que tengamos en cuenta que hoy en día la ciberseguridad debe ser un mecanismo perentorio en empresas y organizaciones. Hay que estar conscientes que nuestros datos personales y, por supuesto, empresariales cuestan y cuestan mucho. Por eso es que existe este robo y manejo de bases de datos en el mercado negro. También se dice que la ciberdelincuencia ya mueve tanto dinero como el narcotráfico. Y, por supuesto, que hoy en día la ciberseguridad es una necesidad inaplazable. Lamentablemente, como país, somos un país muy atacado. En los últimos años hemos tenido ataques de más del 150% en incrementos de ciberataques, de hackeos, de ataques cibernéticos. Este año, de acuerdo a diferentes estudios, ya llevamos más de 300% de crecimiento en ataques tipo ransomware, que es cuando nos secuestran de manera digital nuestros dispositivos. Ahora, no solo las computadoras de escritorio y las laptops son secuestradas, también los teléfonos celulares pueden ser víctimas de un ataque de ransomware. De acuerdo a la Conducef, este año han crecido más de 60% los fraudes bancarios en línea y el 44% de las organizaciones reconoce que no conoce, valga la expresión, los riesgos a los que se enfrenta. De acuerdo al INAI, este es un estudio y cálculos que realizaron en 2020, usted ya tiene 3 años,
en donde hizo una clasificación cuantitativa de los datos personales. Si ustedes entregan a una empresa o alguna información o alguien roba esta base de datos, de acuerdo al INAI, un contacto, solo uno, puede llegar a costar en promedio 2,000 pesos. Esto sí incluye su nombre completo, fecha de nacimiento, firma electrónica, datos personales sensibles, CURP, correo electrónico, estado civil. Imagínense ahora cuánto cuestan sus bases de datos, tanto corporativas como personales. ¿Cuántos contactos tienen en sus teléfonos? Y dependiendo de la cantidad de información que tengan de cada contacto, eso es lo que puede costar aproximadamente su base de datos. Respecto a las acciones en ciberseguridad que presentan las organizaciones, esta es una lista de 15 puntos que, de acuerdo al Centro México Digital, se realizaron en el último año, en el pasado 2022. De acuerdo a este estudio, solo el 66% de las organizaciones utilizan un antivirus y de ahí va descendiendo la cantidad de actividades que realizan en torno a la seguridad de la información y ciberseguridad. Por eso es fundamental que ahora empecemos a hablar más y le demos mayor importancia, incluso desde la alta dirección, a temas de seguridad de la información y la gestión de riesgos cibernéticos. Estos son los 5 ataques más comunes en las organizaciones en el último año. Sin duda, como les mencioné, el ransomware está en la posición número 1. Este es un ataque muy lucrativo porque agarran a las empresas de manera descuidada, les roban su información y no pueden realizar ningún tipo de trabajo. Pierden control de todos sus dispositivos y eso genera que en algunas ocasiones, que no es recomendable, paguen la cantidad que les piden para como extorsión. Entonces es importante que empecemos a trabajar con este tipo de estrategias. Otro de los puntos que se está dando también de manera muy frecuente es el robo de identidad corporativa. Están robando diferentes activos digitales relacionados a la empresa, páginas web, páginas de redes sociales, y la utilizan, por supuesto, con fines delictivos. Por eso también es importante que tengamos una estrategia para evitar y prevenir el robo de identidad corporativa. Lo que nosotros estamos planteando es que empecemos a utilizar la norma ISO 27001-2022. Esto, como ustedes saben, es parte de la familia de las normas ISO y habla de la seguridad de la información en las organizaciones. La norma ISO 27001-2022, que esta versión salió a finales del año pasado, tiene como objetivo describir los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Esta norma está compuesta de 93 controles, entre los que se encuentran controles organizacionales, controles para las personas, controles tecnológicos y, por supuesto, controles físicos. Lo importante de esta norma es empezar a hablar de seguridad de la información en todos los niveles de las organizaciones. Aquí, como ya les mencioné, la información es un activo más de las empresas y, por supuesto, tienen un valor, la cual debe ser protegida. En este caso, la seguridad de la información es un conjunto de medidas preventivas y reactivas que busca que en las organizaciones y sistemas tecnológicos se resguarden y protejan la información, buscando mantener los 3 principios de la seguridad de la información, que es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de todos los datos que manejamos en la empresa. Los principios, como se los mencioné, tienen que ver con mantener y garantizar la confidencialidad de nuestra información. También establecer mecanismos para la integridad, de tal manera que mantengamos los datos íntegros frente a terceros. Y por último, la disponibilidad de la información. Como ustedes pueden ver, estos 3 principios son fundamentales en la productividad de nuestras organizaciones. Y es precisamente lo que utilizan los ciberdelincuentes para atacarnos y evitar que podamos trabajar con nuestra información de manera adecuada, provocando las extorsiones respecto a la liberación de nuestra información y nuestros dispositivos. Por eso es importante que tengamos en cuenta estos principios. Ahora, la norma ISO 27001 habla básicamente también de la gestión de riesgos en la seguridad de la información. Lo que nos dice es que tenemos que implementar, así como una calendarización y estructuración de los activos digitales, también tenemos que hacer un análisis de riesgos e implementar mecanismos para la gestión de estos. De manera que
el proyecto se construya de manera transversal a lo largo de todas las organizaciones. Es importante que la alta gerencia se involucre, sobre todo porque ellos tienen riesgos relacionados obviamente al negocio. También es importante que todo el equipo técnico, tecnológico, al momento de que desarrollan aplicativos, información, manejan redes sociales, etcétera, también consideren que existen riesgos relacionados a los sistemas de información. Y de la misma forma, también tenemos que considerar en algún momento al usuario final, porque este es parte de los procesos y la realidad es que también existen riesgos en todos estos procesos. Como les mencionaba al inicio, es importante que hagamos también análisis de procesos y en su caso un rediseño de procesos para poder mejorar nuestras condiciones de ciberseguridad, reducir los riesgos y entonces evitar que el impacto sea mayor en los ataques cibernéticos. Parte de las medidas que se establecen es generar una serie de actividades y políticas para evitar estos ataques. Por ejemplo, hoy les pregunto, ¿tienen antivirus en su celular? ¿Consideran que es importante tenerlo? ¿Tienen una política de contraseñas seguras? ¿Ustedes sabían que el año pasado, en 2022, todavía la contraseña más utilizada fue 1, 2, 3, 4, 5, 6? Imagínense, por eso es que entonces luego nos preguntamos, ¿por qué me hackearon? Y finalmente también es importante que tengamos en cuenta una política de borrado seguro. Estas tres, entre otras que se pueden dar dependiendo del análisis que vayan realizando. La política de borrado seguro les va a permitir que al momento de que cambien algún tipo de dispositivo, incluyendo sus teléfonos celulares, eviten que la persona que va a tener acceso a él pueda recuperar la información. Existen diferentes técnicas de análisis forense que permite recuperar información borrada. Por eso es importante que tengamos una estrategia de borrado seguro. Ahora, respecto a los riesgos de la seguridad de la información, de manera muy simple, al momento de que nosotros hacemos nuestro listado de riesgos, tenemos que evaluar la probabilidad de que este riesgo pase. Al mismo tiempo, la consecuencia que tendría si este riesgo se diera. Esto se hace en una multiplicación simple y entonces tendremos un nivel de riesgo ya clasificado. En una matriz de análisis de riesgos vamos a encontrar que si el riesgo que tenemos es muy probable de que pase y su consecuencia es grave o muy grave, entonces tenemos que trabajar de inmediato en ese riesgo, con la intención de darle un tratamiento adecuado y a partir de ahí generar una serie de oportunidades. Es decir, en cuanto tenemos nuestra gestión de riesgos, realizamos este análisis de riesgos, vamos a identificar 4 posibles alternativas en cuanto a ese riesgo identificado. Podemos mitigarlo, podemos transferirlo, podemos asumir ese riesgo o, por supuesto, evitarlo. Esto si en la matriz no representa un mayor problema el hecho de que se impacte. Dentro de la gestión de riesgos y como parte de la familia del ISO 27000, sabemos muy bien, que les mencioné ahorita sobre el ISO 27001, también existe el 27002, 27005, 27032. Hay un número más grande de normas relacionadas al ISO 27000, que es en general seguridad de la información y ciberseguridad. Existe también la norma 27102, que habla precisamente de las directrices para la gestión de seguros cibernéticos por parte de las organizaciones como una opción adicional al tratamiento de riesgos. Esto es algo que se utiliza en muchos países. Lamentablemente en México no es tan común, apenas está llegando y hay algunas compañías que lo están realizando y por tanto es importante que empecemos a identificar de qué manera podemos aprovechar este riesgo para mitigar nuestros riesgos cibernéticos. Esta norma nos da una serie de referencias, sobre todo al momento de comprarlo, ver de qué manera se puede aprovechar, implementar los sistemas de gestión de seguridad de la información y la gran ventaja es que es aplicable a prácticamente todo tipo, tamaño y sector de empresas. Por tanto, pues básicamente un ciberseguro es un medio de protección adicional contra pérdidas y una forma de gestión de riesgo relacionado con la protección de la información. Y si me preguntan, ¿debería contratar un ciberseguro? Sin duda deberían hacerlo. Esto dependerá de la base de datos que ustedes manejen y yo les recomiendo que revisen de manera más detallada la norma 27102 para que definan sus condiciones de tercero. De manera muy general y en particular si ser experto en temas de seguros,
El seguro de protección de datos y ciberseguridad básicamente les da beneficios de responsabilidad civil frente a terceros en cuanto a los datos personales, datos corporativos, por responsabilidad empresarial, responsabilidad por pérdida de la información y otros. De la misma forma, también trata sobre pérdidas propias, eh, colabora con los temas de investigación, la parte administrativa, la restitución de la imagen corporativa ante la sociedad. Los saqueos son muy, muy dañinos. También respecto a la extorsión cibernética y, en fin, aquí yo les recomiendo que consulten a su profesional de seguros, porque adicionalmente, obvio, existen una serie de exclusiones en cuanto a actos intencionales, mala conducta, guerra y ciberterrorismo, algún tipo de problema de infraestructura. Esta es información que es pública respecto a las empresas que los ofrecen. Sin embargo, es importante que estemos conscientes de que ahora adoptar un seguro cibernético en las organizaciones es muy importante. Esta medida está creciendo de manera constante porque les ayuda a mitigar sus riesgos cibernéticos. También ayuda a las organizaciones a comprender mejor el papel que juegan las defensas cibernéticas. Y este estudio que está aquí en pantalla, lo pueden googlear y ahí lo pueden investigar, habla de que en este 2003 el nivel de adopción de ciberseguros está creciendo de manera constante. También de que es importante que tengamos más y mejores defensas cibernéticas para asegurar la cobertura y sin duda el impacto del seguro cibernético en la capacidad de una organización es al momento de recuperarse de una mejor manera de un ataque cibernético, principalmente el ransomware. Por tanto, es importante que ustedes, primero que nada, empiecen a considerar una estrategia de definición de activos digitales, de gestión de riesgos cibernéticos para empezar a identificar qué tipos de medidas deberán establecer y sin duda en algún momento será recomendable que consideren tener un seguro de datos personales, datos empresariales y por supuesto ciberseguridad. De mi parte es todo. Por su atención, muchas gracias.